Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí hoy. Si son fanáticos de la televisión turca, especialmente de esas parejas que nos roban el corazón, entonces este vídeo es para ustedes. Hoy nos sumergimos en el fascinante mundo de dos nombres que resuenan con fuerza, Yaman y Demet. Y no es un rumor, es una realidad que vamos a desempacar. Así es, vamos a hablar de sus primeros pasos juntos, en cámara. Si han leído bien, los hemos captado en momentos muy especiales que vamos a compartir con ustedes. Prepárense para una dosis de romance, un toque de misterio y, por supuesto, la chispa que siempre enciende su química. Pero antes de lanzarnos de lleno en esta aventura italiana, no olviden hacer clic en ese botón de suscribirse si aún no lo han hecho y activar la campanita para que nunca se pierdan ninguna de nuestras novedades. Su apoyo significa el mundo para nosotros. El título de hoy, Yaman y Demet en Italia, primeros pasos juntos en cámara, ya nos da una pista de lo que vamos a explorar. Hemos estado siguiendo de cerca los movimientos de estos dos talentosos actores, y cuando surgió la noticia de su posible viaje o colaboración en Italia, la emoción se disparó. Italia, el país del arte, la historia, la moda y por supuesto, el romance parece el escenario perfecto para que Yaman y Demet compartan momentos juntos. Y como ustedes saben, aquí en nuestro canal nos dedicamos a traerles la información más fresca y los detalles más jugosos sobre sus celebridades favoritas. Así que, ¿qué significa realmente primeros pasos juntos en cámara? Podría ser una sesión de fotos profesional, un proyecto conjunto, quizás incluso un vistazo a su vida privada si es que hay algo público y consentido. Lo que sí sabemos es que Italia ofrece un telón de fondo espectacular. Imaginen a Yaman y Demet paseando por las calles empedradas de Roma, compartiendo un gelato en Venecia, o admirando la arquitectura de Florencia. Las posibilidades son infinitas y francamente nos dejan con la boca abierta. Hemos visto imágenes, clips cortos, rumores, y hoy vamos a juntar todas las piezas del rompecabezas para darles una visión más clara de lo que ha estado sucediendo con Yaman y Demet en la bella Italia. Lo primero que debemos destacar es la anticipación que rodea a cada proyecto o aparición de Yaman y Demet. Son dos estrellas consolidadas, admirados por su talento actoral y, por supuesto, por la química innegable que comparten en pantalla. Cuando la idea de un proyecto en común, y más aún en un lugar tan emblemático como Italia, empieza a circular, las redes sociales explotan y los fanáticos se vuelven verdaderos detectives. Hemos estado rastreando todas las pistas, analizando cada publicación, cada story, cada mención para poder traerles a ustedes, nuestros seguidores leales, la verdad detrás de estas imágenes. ¿Qué tipo de proyecto podría ser? Las teorías son muchas y muy variadas. Podría tratarse de una campaña publicitaria para una marca italiana de renombre, aprovechando la imagen internacional de ambos actores. Italia es cuna de marcas de moda, de diseño, de gastronomía, y Yaman y Demet tienen un alcance global que las seduce. Imagínenlos posando juntos frente al Coliseo, o compartiendo una cena romántica en un restaurante con vistas al Ponte Vecchio. Las posibilidades son infinitas y sinceramente, la idea es emocionante. Otra posibilidad, que quizás nos ilusiona aún más, es la de un proyecto cinematográfico o televisivo. Podríamos estar ante el inicio de una nueva colaboración actoral entre Yaman y Demet en un entorno diferente a las producciones turcas habituales. La idea de verlos juntos en una historia ambientada en Italia, explorando nuevos personajes y dinámicas, es algo que muchos de nosotros hemos soñado. La belleza de Italia, con su rica historia y sus paisajes de ensueño, puede ser el escenario perfecto para un drama romántico, una aventura emocionante o incluso una comedia con toques de encanto italiano. Los primeros pasos juntos en cámara podría referirse a las primeras escenas que grabaron, sus primeras interacciones frente a la lente en este nuevo contexto. Y luego está la faceta más personal. Aunque Yaman y Demet son figuras públicas, y siempre hay un interés natural en sus vidas, es crucial recordar la diferencia entre lo público y lo privado. Si los primeros pasos juntos en cámara se refieren a momentos más personales, como un viaje de placer, es importante abordar esto con respeto. Sin embargo, a menudo las celebridades optan por compartir ciertos aspectos de sus vidas, como fotos de sus viajes, cuando se sienten cómodas. Y si se trata de eso, Italia ofrece un escenario de ensueño para capturar momentos inolvidables. Un paseo de la mano por las calles de Cinque Terre, una visita a los canales de Venecia, o una cena bajo las estrellas en la Toscana. Son esos pequeños instantes los que a menudo se convierten en icónicos.
Hemos estado analizando las imágenes que han salido a la luz. Es posible que hayan visto algunas de ellas ya. ¿Han notado la complicidad en sus miradas? La forma en que interactúan, incluso en una fotografía fija, puede decir mucho. La naturalidad con la que se mueven juntos, la espontaneidad en sus gestos. Todo esto contribuye a esa chispa que los hace tan especiales. Si han visto fotos o vídeos de ellos en Italia, habrán notado la atmósfera, la luz, el entorno. Italia tiene una magia especial que parece realzar la belleza y el encanto de las personas. Además de las posibles interpretaciones del proyecto, pensemos en el impacto que tiene esta noticia. La unión de Yaman y Demet, sea cual sea la naturaleza de su colaboración, siempre genera un revuelo. Son dos artistas con una base de fans masiva y leal. Italia, como destino, también añade un atractivo adicional. La moda italiana, la gastronomía, la cultura, todo se combina para crear una narrativa visualmente atractiva y culturalmente rica. Si nos centramos en los primeros pasos juntos en cámara, podemos imaginar que se trata de momentos capturados al inicio de una nueva aventura. Quizás las primeras fotos para una revista, o las primeras escenas de un cortometraje promocional. La idea es que estas imágenes representan el comienzo de algo. Y en el caso de Yaman y Demet, cualquier comienzo juntos es motivo de celebración para sus seguidores. Consideremos la autenticidad. Cuando vemos a estos actores compartir momentos, ya sea en un contexto profesional o algo más personal y consentido, buscamos esa autenticidad. La forma en que se miran, las sonrisas que comparten, la energía que irradian. Son estos detalles los que hacen que sus interacciones sean tan cautivadoras. Y en el escenario italiano, con su romanticismo inherente, esa química probablemente se amplifica. Ahora hablemos de las implicaciones para sus carreras. Para Yaman, Italia podría ser una puerta a nuevos mercados y oportunidades. Para Demet, es una consolidación de su estatus como una figura internacional. Y juntos, su impacto es aún mayor. Si se trata de una campaña de moda, por ejemplo, estarían representando a una marca de prestigio en uno de los centros neurálgicos de la moda mundial. Si es un proyecto audiovisual, estarían ampliando su alcance y explorando nuevas audiencias. Es importante mencionar que a veces, las noticias sobre celebridades pueden ser especulativas. Pero en este caso, la información sobre Yaman y Demet en Italia ha tenido cierta resonancia, sugiriendo que hay algo tangible detrás de los rumores. Hemos intentado basarnos en las informaciones más fiables y en las imágenes que han circulado. Lo que sí es seguro es que la idea de ellos juntos en Italia es muy atractiva, tanto para sus fans como para la industria. Piensen en la experiencia de filmar o fotografiar en Italia. La luz dorada del atardecer sobre los tejados de Roma, el reflejo de los canales de Venecia, la arquitectura renacentista de Florencia. Cada lugar ofrece un telón de fondo único que puede realzar la belleza y la personalidad de los artistas. La moda italiana, por supuesto, juega un papel crucial. ¿Qué atuendos lucirían Yaman y Demet en Italia? Seguramente serían piezas de diseñador, elegantes y a la moda, que complementarían su estilo y la belleza del entorno. Yaman y Demet, dos nombres que por sí solos ya generan expectación. Juntos y en Italia, la combinación es explosiva. Estos primeros pasos juntos en cámara no son solo imágenes, son la semilla de posibles proyectos futuros, de colaboraciones que podrían marcar un hito en sus carreras. Y como fans, es emocionante ser testigos de esta nueva etapa. Hemos hablado de las diversas posibilidades, campañas publicitarias, proyectos audiovisuales, o incluso momentos más personales. Lo que une todas estas ideas es la presencia de Yaman y Demet en Italia, capturados en cámara, marcando el inicio de algo. La forma en que manejan su imagen pública, la química que proyectan, todo contribuye a la narrativa. Y nosotros como observadores disfrutamos cada detalle. En resumen, hemos explorado el significado de Yaman y Demet en Italia, primeros pasos juntos en cámara. Hemos considerado las diferentes interpretaciones de esta frase, desde colaboraciones profesionales hasta momentos más personales, siempre con el fascinante telón de fondo de Italia. La emoción y la expectación que rodean a esta pareja son palpables, y la idea de verlos juntos en un entorno tan inspirador es realmente cautivadora. Ya sea por una campaña de moda, un proyecto de cine o televisión, o simplemente un viaje compartido, estos primeros pasos en cámara
representan el inicio de una nueva etapa que sus seguidores están ansiosos por descubrir. Y eso es todo por hoy, queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los primeros pasos de Yaman y Demet juntos en Italia. Ha sido un placer desgranar esta noticia y compartir nuestras reflexiones con ustedes. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver a Yaman y Demet juntos en Italia? ¿Tienen alguna teoría propia? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba que tanto nos ayuda. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos que también son fanáticos de Yaman y Demet, o simplemente aman las historias interesantes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Gracias de nuevo por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!